a ver, que me puede habilitar, ¿no? Para compartir la pantalla. Ya está, hermano. Listo. Ahí está. Ok. Voy a compartir algo que creo que va a ser de mucha, no ve, esperanza. Y eso es lo que necesitamos. ¿No? Estamos comentando sobre esas cosas. Y la verdad es que en esos días la palabra de Dios nos da mucha esperanza. Y bueno, ups, voy a ir atrás. Ahí está, la buena batalla. Ahora estoy listo. La buena batalla. Y realmente tal vez no han pensado que una batalla puede ser buena, pero el apóstol Pablo ha dicho esto al joven Timoteo, que luchar la buena batalla. En 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, la buena batalla de la fe. Qué lindo, ¿no? Y eso estamos hablando en esta noche, enfocando mucho en Romanos. Y vamos a ver eso. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes están en la batalla? ¿Quiénes están realmente en la pelea, peleando uno con el otro? Tal vez en un sentido, obviamente nosotros estamos en la batalla, pero vamos a ver algo muy interesante. En Gálatas 5:27, Gálatas 5:27 dice esto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Quiénes están? Bueno, hay la carne y hay el espíritu mayormente. Y vamos a enfocar en esos dos lados en la batalla, la carne y el espíritu. En primer lugar, nuestra carne lucha para satisfacer sus deseos. Ese es su deseo principal, es satisfacer sus deseos de la carne, ¿no? Y mayormente deseos del cuerpo, pero puede ser deseos también de tener cosas en este mundo, deseos también de tener posición en este mundo, puede ser orgullo, es parte del deseo de la carne, en fin, y el deseo de la carne es mucho. Leamos Romanos capítulo 7, versículos 18 a 23, y habla un poco de la carne aquí. Dice el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, obviamente, y yo sé que en mí, versículo 18, esto es en mi carne, no mora el bien. En primer lugar, la carne no es algo bueno, porque el querer el bien está en mí, o sea que el querer de seguir a Dios, en fin, está y su voluntad está en nosotros los creyentes, pero no el hacerlo. Es que en nosotros, aparte de Dios, solo en nosotros no hay ningún poder que tenemos para realmente cumplir todo lo que Dios pide de nosotros. Somos débiles en este sentido y la carne es débil en este sentido. Porque la carne realmente solo quiere hacer lo que quiere hacer, ¿no? El pecado quiere apartarse de Dios, ser rebelde y satisfacer sus propios deseos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Entonces, que mora en nosotros, en la carne, es el pecado. Así que queriendo yo hacer bien a yo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me delito en la ley de Dios. Claro, si somos salvos, vamos a delitarnos en realmente seguir a Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que solo en nuestros miembros, solo en nuestro cuerpo, sin Dios, realmente somos rebeldes, ¿no? Contra Dios. Y Efesios 4:22 dice una cosa aún más sobre este asunto de la carne, de nuestros deseos de la carne, la lucha de la carne. En la lucha de la carne, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que al fondo, no ve, nuestra vida pasada se caracteriza de una vida carnal y son deseos engañosos. La carne quiere engañarnos para hacernos pensar que tenemos que servir la carne. Tenemos que satisfacer sus deseos. Tenemos que, no ve, y somos básicamente, la carne nos quiere pensar que no podemos realmente servir a Dios. Es imposible. La carne es súper engañoso hasta que a veces nos engaña de pensar incluso que cosas carnales pueden ser bien y ser orgulloso y servir a nosotros mismos. A veces puede realmente engañarnos en el pensamiento de que esas cosas son normales, son buenas, ¿no ve? De imponer sobre otros es buena cosa, en fin. Y es realmente deseos engañosos muchas veces por tener poder, ¿no ve? O por satisfacer un deseo del cuerpo, por buscar las cosas, ¿no ve? De este mundo para deleitarnos en esto. En fin, son deseos engañosos y la carne quiere engañarnos. Es una batalla. Y en cualquier batalla, eso es una estrategia principal, es engañar el enemigo. Y la carne realmente quiere engañarnos porque para la carne el enemigo es someternos a Dios. Para la carne el enemigo es que seguimos sirviendo y confiando en Dios vivo. Y esa es la razón por qué hay estas estrategias de no engañar, sutilezas, en fin. En Gálatas 6, capítulo 3, dice de esa forma, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y a veces engañamos a nosotros, porque la carne es orgulloso, quiere pensar que somos alguien y quiere incluso que otros nos eleva y nos valora como alguien, ¿no ve? Que sentimos que somos buena gente o personas que valen, en fin. Ustedes pueden poner eso porque es muy común en todo, ¿no ve? En todo el mundo, este deseo de engrandecerse y ser vistos y sentir importantes.
pero la palabra de Dios nos califica eso como orgullo. Y si seguimos eso, estamos engañando a nosotros mismos, porque en nosotros mismos no somos nadie. En Cristo sí, somos alguien, somos hijos de Dios. Y eso es súper importante. Y es súper bueno agarrar de la enseñanza de quiénes somos en Cristo y valorar, ¿no ve? Lo que Cristo ha hecho para nosotros. Valorar a Cristo mismo, obviamente, y valorar a quienes somos en Cristo también. Y eso es importante. Pero aparte de Cristo, que dice versículo 3, no, realmente no somos nadie. Así. El Espíritu Santo es lo opuesto de la carne, especialmente en Romanos se pone así, pero no solo en Romanos, también en Gálatas y otros versículos en la palabra de Dios. El Espíritu Santo lucha para guiarnos en la voluntad de Dios, lucha para, ¿no ve?, dirigirnos a esta voluntad. Porque es lo mejor para nosotros. Él es nuestro creador. Él sabe lo que es mejor para cada uno en particular y cada uno de todos en el mundo en general. Juan 15, 26 dice de esa forma, pero cuando venga el Consolador, a quien os enviará del Padre, el Espíritu de verdad, fíjense en esa palabra, su título, Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu de verdad quiere guiarnos en toda la verdad de Dios. Da testimonio del Señor Jesucristo. Viene como consolador, quien nos da poder, nos consuela, en fin, y viene del Padre. Ya cada persona que es creyente ya tiene el Espíritu Santo. Y punto. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. El Espíritu Santo nos guía en todo verdad. Romanos 6:7. Y hermano, hermana, tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Cada creyente tiene el Espíritu Santo en su vida. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo. ¿Qué es este régimen nuevo? Del Espíritu Santo, no bajo el régimen viejo de la letra. Sí, digamos, ¿qué tal si hay un joven que hace todo para ganar, ¿no ve? Una jovencita para casarse con ella, ¿no ve? Sale con ella, hace todo para complacer a ella, en fin, y impresionar como hacen los jóvenes, ¿no ve? Y ¿qué tal si el día viene y él quiere pedir su mano? Viene a la jovencita, a la señorita y le dice, no ve, con temor y temblor tal vez, no ve, quiero pedir tu mano para casarme contigo, ¿no? Y la jovencita dice, bueno, parece bien,
Tal vez. ¿Cómo va a sentir el joven? Bien animado, ¿no? Tal vez. No, pues, no, tal vez va a ir a la casa deprimido incluso, tal vez, porque tal vez no es una seguridad, no es una base de gozo. Pero las promesas de Dios, y vamos a pensar en la promesa del Espíritu Santo que ya tenemos, no es tal vez, es sí y seguro. Y si este joven recibe un sí de mucho ánimo y de mucha seguridad, ¿cómo va a sentirlo? Gozoso, gozoso. Y hermanos, la verdad es que nosotros hemos recibido muchas sís de Dios seguros, que simplemente tenemos que estar de acuerdo que ya esas cosas son verdad y confiar plenamente en eso para que tengamos este gozo, para que estemos seguros en las promesas verdaderas de Dios. Y uno de estos es, ya tenemos el Espíritu Santo, es una promesa y cada creyente ha recibido. Eso es la palabra de Dios que nos ha dicho. Eso es algo sí y seguro. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mira, el Espíritu Santo está en nuestras vidas para que pensamos en los deseos, en las cosas, en la voluntad del Espíritu, y obviamente es Dios, entonces en la voluntad de Dios. El creyente tiene esto. Y claro, lo más que conoce la palabra de Dios, que es inspirado por el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, lo más que realmente el Espíritu puede realmente mostrarnos, guiarnos en fin. Versículo 9 también. Y vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, de una forma u otra vamos a vivir en el Espíritu Santo. Y eso está diciendo aquí. Vamos a vivir de una forma u otra según el Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y en versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y así es la cosa. Entonces, el Espíritu Santo que mora en nosotros lucha para guiarnos a la voluntad de Dios. Nuestra carne lucha para satisfacer sus deseos. Y vemos el siguiente, tal vez. No hemos visto esa pelea un poco en Gálatas. Ya antes de leer más, en Gálatas 5:17 hemos leído, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, claro, hay esta batalla en nosotros, pero es una buena batalla de la fe. Y voy a decir ahorita por qué.
A veces pensamos, ¿no ve? Leyendo este versículo y tal vez con nuestra experiencia en la vida cristiana, porque a veces, ¿no ve? Somos flojos en la vida cristiana. A veces pensamos, bueno, de vez en cuando, ¿no ve? Estoy siguiendo el espíritu, otras veces en la carne, ¿no ve? Bambaleando aquí por allá, aquí por allá, aquí por allá. Pero la verdad es que no necesita ser así, porque eso no es la idea de Gálatas. Vamos a ver, ¿quién gana la batalla? Bueno, en primer lugar, antes de llegar a más en Gálatas, el lado que tiene más fuerza. Eso es normal en cualquier batalla, en cualquier guerra. Cualquier guerra. No ve, no importa cuántas batallas hay en la guerra, si normalmente el que tiene más fuerza, más armamento, más hombres, más soldados, más todo, gana. Y esa es la ley de la guerra. Había en la, no sé si han estudiado algo de la Segunda Guerra Mundial, pero era terrible en Europa. Alemania empezaba a tomar país tras país, nación tras nación. Y después de derrotar a Francia ha sido un desastre grande. Y los pobres ingleses, soldados ingleses, tenían que cruzar no ve, el canal e ir a Inglaterra lo más pronto posible. Y ha sido una gran batalla para que escapan ellos, para que Alemania no liquida, digamos, las tropas de Inglaterra. Y estaban pasando terribles tiempos en Inglaterra. Los alemanes han mandado aviones con muchas bombas hasta que empezaba a bombardear a Londres y otras ciudades. Y era terrible, terrible, terrible. Y apenas estaban pudiendo resistir, 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 pero no estaban pudiendo ganar la guerra. A veces ganaba una batalla, otras veces perdía, otras veces era terrible. Pasó una cosa. En el diciembre de 1941, había un ataque al otro lado del mundo que ya ha cambiado todo, toda la guerra, en todo sentido. El Japón ha atacado a Estados Unidos y ha liquidado muchos de sus buques, de sus barcos de guerra. Y ha sido un ataque feroz y terrible. Pero lo bueno es que Estados Unidos ha entrado en la guerra y como ellos tenían fábricas en todo el país, empezaban a fabricar todos los armamentos para la Segunda Guerra Mundial, todos ¿no? Movilidades que necesitaban, los tanques y como dicen, los aviones y barcos y todas las cosas que necesitaban. Y entraba más soldados, claro, en el lado del Pacífico, pero también en el otro lado también, primero en África. Y cuando Winston Churchill, no ve, el primer ministro ha escuchado de lo que ha pasado en este día de ataque a Hawái, se llama. Él ha recibido una llamada del presidente de Estados Unidos y ha dicho, ya ahora estamos en la guerra. Y él ha ido a la cama y ha escrito algunas cosas. Ha escrito, bueno, esta noche era la primera noche que he dormido bien en muchas noches, porque
sabía que iba a ser duro todavía. Sabía que íbamos a tener que perder muchos soldados, lamentable. Sabía que tal vez iba a tomar un par de años más, pero la victoria era segura. Y él ha ido a la cama y durmió en paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque una fuerza mayor que Alemania ha entrado a la guerra. Y esta fuerza podía producir suficiente armamentos para que ellos puedan contradecir, ¿no ve?, a la Alemania y sus aliados en la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros es algo similar. Y eso es lo que pasa. ¿Quién gana la batalla? Bueno, la palabra de Dios nos dice el que anda en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la mayor fuerza que podemos decir. Dios tiene el mayor poder de todos en el universo. Él tiene el poder mayor que todo el universo. Obviamente Él ha creado todo. Él tiene el mayor poder sobre el poderoso, el Espíritu Santo, que nuestra carne. Y muchísimo más que Satanás. En comparación al Espíritu Santo y su poder, Satanás en nuestra carne están peleados con palos y piedras, y el Espíritu Santo con bombas atómicas. No hay comparación. No hay comparación. Y por eso tenemos una gran promesa en Gálatas 5:16. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que esa es la manera de ganar cualquier batalla. Es andar en el Espíritu. Y la promesa es segura. No es tal vez, no es puede ser, sino es algo definitivo. Si andamos en el Espíritu, ya no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Es algo seguro. Y Romanos dice lo mismo, y tal vez con más potencia incluso. Dice en versículo 3, 8:3, y Romanos 8 es tremendo con el Espíritu Santo y su poder, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El Espíritu Santo aplica a nuestras vidas, ¿no ve?, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Es realmente su obra en nuestras vidas. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, promesa. Andan en el Espíritu, ocupan del Espíritu, tengan vida y paz y no van a andar en la carne. Esa es la promesa. Versículos 11-13 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Poder, hermanos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viváis conforme a la carne moriráis, pero más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu podemos, ¿no ve?, dejar inoperativo las obras de la carne.
como si fueran muertos. No vamos a obrar en la carne, en otras palabras. Vamos a andar en la vida que Dios nos ha dado, en el mismo Espíritu Santo. Y esto es lindo. Entonces, el Espíritu gana la batalla. No es la carne que va a tener el poder aquí, es el Espíritu Santo. En primer lugar, para andar en el Espíritu tenemos que, dejemos las mentiras, por favor, por recibir la corrección de la palabra. A mí me gustan las palabras de batalla que se encuentran en Efesios capítulo 6, versículos 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, mayúscula, que es la palabra de Dios. La verdad de la palabra, es espíritu de verdad. Revela la verdad y por medio de la palabra de Dios. Es nuestra espada del Espíritu, esa palabra. Nos corrija nuestras dudas, las mentiras que hemos creído, y hemos creído muchas mentiras. Y cada día tenemos que realmente entender mejor las verdades de la palabra de Dios para dejar las mentiras que hemos creído. La verdad es que el armamento de Satanás es la mentira, pero el armamento del Espíritu es la verdad. Entonces tenemos que andar en el Espíritu necesariamente. Quiere decir que tenemos que conocer la palabra de Dios poco a poco. En segundo lugar, estemos arraigados en su amor para entregarnos diariamente a Él. Estos versículos, me gustaría hablar, pero es otro mensaje más. Entonces voy a hablar breve nomás, pero creo que voy a hacer otro mensaje sobre este punto nomás, porque es súper lindo. El amor de Dios para nosotros es profundo. ¿No ve? Y es lo que nos motiva, lo que nos da ánimo realmente. La obligación, ¿no ve? Yo puedo decir, ustedes deben hacer esto, otro, aquello. Y hay algunos hermanos que predican obligaciones terribles. No motivan nada. No dan gozo las obligaciones. ¿Qué es lo que da gozo? Es el amor. ¿Captan el amor de Dios para ti, hermanos? Fíjense lo que dice Romanos 8, 36 y 37, nada más. Dice, ¿cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Parece grave esas palabras. Claro, en otras palabras, vamos a sufrir en este mundo. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 37? Antes, en todas estas cosas, en todos los sufrimientos, tal vez perdemos seres queridos. El año pasado he perdido varios en mi familia. Este año he perdido un hermano muy querido también. Y realmente uno puede pensar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, muchas veces no sabemos por qué, pero lo que sabemos es que Dios nos ama. En todo eso, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Esa es la verdad. Y no hay que olvidar eso. Es lo que nos sostiene en los problemas de este mundo, en las tristezas. Me ha sostenido en noches muy oscuras,
cuando estaba tan deprimido que solo podía decir, Dios, tú eres amor, Dios, tú eres soberano, Dios, tú eres fiel, Dios, tú eres misericordioso, y eso nomás podías recordar, porque la depresión ha sido tan fuerte que no podía pensar casi. Pero he afirmado eso y me ha hecho pasar. Y hermanos, creo que es verdad. Estoy seguro que eso es verdad. A veces Satanás quiere que pensamos en la mentira, que Dios no nos ama porque tal cosa nos ha pasado. Mentira. No olvidan quién está escribiendo estas palabras. El apóstol Pablo, quien ha sido apedreado varias veces, naufragado, echado en la cárcel, y no tan lindas cárceles como tenemos hoy. Pablo podía decir, no parece Dios, no, nunca. Él ha dicho con toda seguridad, antes en todas esas cosas somos más que vencedores en esa batalla, porque por medio de aquel que nos amó. En una guerra, saben que hay más que una batalla. Hay a veces miles y miles de batallas. En la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas batallas había? Y no era ganar una batalla nomás para ganar la guerra. Uno tenía que ganar casi todas las batallas y especialmente los finales. En nuestras vidas es similar. No es ir a una, digamos, retiro juvenil en un lugar, tener un lindo tiempo de confesar el pecado, no ve, acercarse a Dios, entregarnos otra vez, tirar un palo en el fuego y nada más, tal vez ya hemos ganado una batalla, pero ¿qué de la batalla la siguiente semana o 2 semanas después? Hermanos, realmente la palabra de Dios tiene que ser nueva cada día. Tenemos que andar en el Espíritu y estar realmente llenos de la palabra de Dios, de su verdad, y confiando en esa verdad y no olvidando. Muchas veces olvidamos las cosas básicas, como que Dios nos ama a pesar de todo, ¿no? Olvidamos que tenemos que entregarnos cada día, cada hora realmente a Él. No es solo una vez. Y así es el andar en el Espíritu. Efesios 3 nos dice también, para que habita Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de arraigados y cimentados ¿en qué? En obligaciones. Hay que obedecer, si no Dios te va a dar huasca. No, en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Tremendo, ¿no? Oramos también, no olvidamos que el andar en el Espíritu, en la batalla, el campo de la batalla es la oración. Es la oración. Y en todo sentido, ¿no? Dice aquí Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, confiando en su poder, en la verdad del Espíritu, usando la palabra de Dios en nuestra oración, que es nuestra espada del Espíritu, y velando con ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lindos versículos. Oremos entonces, hermanos, en la victoria que tenemos en Cristo y dado a nosotros por el Espíritu Santo. Ya tenemos victoria. Y esperamos en Dios. Gálatas 5:5. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. A veces perdemos las esperanzas, hermanos, ¿no ven? Podemos olvidar, pero si no ve, por el Espíritu Santo aguardamos por fe lo que conocemos por la palabra de Dios. Ya podemos tener muchas esperanzas de la justicia de Dios, que Dios, no ve, está, digamos, no solo justificando, no solo nos ha justificado, pero sí nos da su justicia día a día para que andamos en esta justicia. Esa es la idea. ¿No ven? Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que conforme que andamos en el Espíritu, vamos a expresar la justicia de Dios en nuestras vidas. Porque es el Espíritu que hace eso, produce eso, tiene el poder, tiene la verdad. Pero nosotros tenemos que andar por fe en esas cosas. Y en primer lugar, tenemos que dejar las mentiras que hemos creído al lado y confiar en las verdades de la palabra de Dios. Y esperamos en Él, porque hay mucha esperanza en Él. Aún en este tiempo difícil de pandemia, ¿no ve, hermanos? Dios sigue trabajando, sigue obrando. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo sigue eficaz en todo tiempo, en todo momento. El Espíritu Santo sigue en las vidas de cada creyente. Entonces, siguen adelante, hermanos. Es una lucha, yo sé. Diariamente yo sé. Pero las promesas son increíblemente grandes y espero que ya tienen una vista de la esperanza que tenemos en Cristo. Buenas noches, hermanos.